Estamos ahora con Jaime Antesana, experto en narcotráfico, para tratar de analizar la verdad que puede haber detrás de estas revelaciones que pueden ser, que son de hecho una bomba de varios megatones. Jaime, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, la tesis que está detrás de estos cables enviados por el embajador McKinley, ¿no es cierto?, al Departamento de Estado, es que el Perú fue se señala ahí, prácticamente, y casi llegó a ser un narcoestado, dice, en la época de Vladimiro Montesinos, ¿no? Porque los militares, el propio Montesinos y los militares en buena cuenta administraban el tema de la droga, pero que esa red, de alguna manera, dice, en alguna medida se mantiene administrada o manejada por oficiales que en la época de Montesinos estaban en una segunda línea. Y pese a que el gobierno peruano ha iniciado una cierta ofensiva contra el narcotráfico, sin embargo esta red se mantiene. Y dice, diversos analistas sostuvieron, este es textual, que los militares se niegan a ejecutar un plan serio para pacificar el BRAE, dado que los sobornos de narcotraficantes son muy rentables. Después hay una fuente, XXX, argumenta que algunos altos mandos militares reciben pagos lucrativos de traficantes de drogas operando en el BRAE. XXX, este mismo informante, contiende que el ejército, por miedo de interrumpir estas redes de narcotráfico y perder acceso a esos pagos, no está dispuesto a comprometer las fuerzas necesarias para pacificar el BRAE. Como resultado, XXX argumenta que las operaciones militares en contra de Sendero Luminoso están destinadas a fracasar. Es un informante que está diciendo esto, es un informante que se supone que es un militar, ¿no? ¿Tiene algo de verosimilitud estas afirmaciones? Yo creo que estas afirmaciones y reportes que han salido a luz desde el día de ayer y que han ocasionado un gran impacto mediático, ¿no? Lo que están poniendo es ubicar el tema del narcotráfico en la influencia que estaría volviendo a tener dentro de las Fuerzas Armadas y en particular del Ejército. Al respecto, yo sostengo que sí ya se puede notar en muchos miembros de las Fuerzas Armadas que operan principalmente en el Valle del Río Apurímac, ¿no?, que estarían cobrando cupos, ¿no? En el eje que viene de la ruta del BRAE por Putis, antes había una base militar de Cairamayo, ¿no?, que es una ruta inevitable de la salida de los mochileros. Muy importante entre el 2000 al 2004, 2005, ¿no? Se tiene algunos testimonios, más que testigos, testimonios de que muchos mochileros habrían sido pelados en su droga, es decir, las drogas una parte de la droga le habrían arrebatado, y evidentemente esa droga que pelan es una droga que va después a ser revendida, ¿no? Esa base militar ya no existe, ¿no? Eso fue hace varios años atrás. Ese fue los primeros elementos indiciarios. El segundo fue en octubre del 2007, cuando se encontró un aeropuerto clandestino y se detectó una avioneta de factura paraguaya. Eso se menciona también acá en este cable. Bueno, esa avioneta era para cargar droga. Es más, la droga la habían tirado, pretendían desaparecerlo tirándolo al río, y también el fuselaje de la avioneta. Sin embargo, salió a la luz pública, los medios más importantes del país cubrieron esto. Cabe una pregunta ahí. La base militar estaba a pocos metros, a poca distancia de la base militar. De Valle Esmeralda. Perdón, de la pista. Sí, la pista de aterrizaje estaba a poca distancia de la base militar. ¿Qué distancia? No tengo pero es muy corta la distancia. Según el cable del embajador, estaba a línea por aquí que se podía ver la pista desde la base militar. Así es, sí, estaba muy cerca realmente, no había mucha distancia. ¿Cómo es posible que los militares de una base
estén muy cerca de una pista de clandestina en la que se realizaban vuelos de droga, ¿no?, que probablemente tenían como destino Bolivia o Brasil, sin que ellos no supieran nada, sin que ellos no se dieran cuenta. Entonces, los testimonios que yo recogí en la zona es que incluso soldados de la base militar habrían participado de la construcción de ese aeropuerto clandestino. Entonces, que esto es algo similar a lo que ocurría en el Guayaga en los 80, en los 90 sobre todo. En los 90, ¿no? Pero en realidad esto fue un intento de reactivar la vía aérea, porque la vía aérea no ha dominado, no ha sido la modalidad más importante del tráfico de drogas hoy en día. Hoy son los caminos de herradura, ¿no? Entonces, eso también era otro elemento importante a tener en cuenta, ¿no?, en el contexto de la zona del Valle Río Purímac, y que lleva a suspicacias, ¿no? La gente decía, lo que pasa es que los militares cobran cupos por los vuelos, porque no se puede entender cómo es que puede existir un aeropuerto clandestino y vuelos aéreos, ¿no?, de narcotraficantes con droga cerca de una base militar, ¿no? Ciertamente los militares pueden decir, nosotros no tenemos nada que ver con el tráfico de drogas, es un tema de la policía, no, pero por lo menos debieron informar de estos vuelos. Tuvo que ser periodistas de la provincia de ese tipo quienes detectaran esta avioneta y detectaran todavía antes que las destruyan y metan el fuselaje al río. Entonces, esto fue otro. Después en Villa Virgen, hace poco tiempo, ¿no?, se instalaba una base militar, y fuentes de la zona señalan de que detuvieron a un hombre que tenía una poza de maceración y que tenía también una parte probablemente de su producción ahí. Fue detenido y posteriormente liberado, ¿no? ¿Cómo es posible que se detecte a una persona que tiene una poza de maceración, ¿no?, y que es de dominio de la comunidad, ¿no?, y no se lo envíe, no se le transmite por lo menos a la policía, dado que los militares no tienen nada que ver con el tráfico de drogas, ¿no? Entonces, esos son algunos de los elementos que a mí me llevan a sostener de que hay o habría militares individualmente, sin duda alguna. No podemos involucrar a la institución, al ejército en este caso, ¿no?, en esto, pero habría muchos casos de militares que estarían cobrando cupos, estarían pelando droga a aquellos mochileros que se les encuentra en el camino eventualmente, porque tampoco es una responsabilidad de los militares el de combatir el tráfico de drogas. Bueno, pero aparentemente, según esta información, o según el informante, que no XXX, la cosa estaría a nivel de mandos un poco más altos, la cosa sería un poco más importante. Claro que no se aporta ninguna evidencia tampoco, ¿no? Pero, por ejemplo, se menciona el caso de la venta de combustible, y se señala ese escándalo que hubo que involucró al general Reynoso. Después fue involucrado el propio general Donaire, ¿no?, esa denuncia que hubo el año 2006-2007, que se menciona acá en estos cables, y se dice que se vendía una parte de eso a los traficantes. Es decir, los excesos, digamos, el excedente que tenían de gasolina, de combustible, lo vendían a los traficantes. Dice acá ese informante. Eso ya me parece... Eso es, incluso hasta hoy, es una cosa que también podría estar ocurriendo, porque el combustible que usan por ejemplo, los policías de la base antidrogas de Palmapampa, se dice que estarían yendo también a la venta a los narcotraficantes, ¿no? No se puede descartar de que el combustible que se le estén enviando a las Fuerzas Armadas para el funcionamiento de los helicópteros también puedan estar teniendo ese destino. En todo caso, yo creo que tanto el ministro de Defensa, el presidente del Comando Conjunto deberían dar explicaciones, ¿no? Debe abrirse una investigación de fondo del uso del combustible, que es queroseno industrial, ¿no?, que es el que se usa para los helicópteros de la zona, ¿no?
pero en donde sí yo tengo absoluta seguridad es que mucho de este combustible que va a los policías, particularmente la base de antidrogas de Palma Pampa, termina vendiéndose en los grifos muy cercanos a esta base, ¿no? Entonces no podemos descartar lo otro, ¿no? Por eso es que creo que en el Valle Río Purímac hay muchos más policías que son funcionales al funcionamiento del negocio, porque no controlan nada los insumos químicos. Luego el asunto de la base militar en Piura, que fue usada para embarcar, en fin, ahí se lo menciona al actual comandante general del ejército, al general Da Silva, que salió a protestar indignado contra esto, ¿no? Una reunión de él con el empresario Velasco de la sociedad de pesquería, que después fue procesado por narcotráfico también. ¿De esto se sabe algo? Sí, al respecto yo creo que sí es importante señalar lo siguiente. El señor Velasco era un empresario de pota, bastante conocido. Había mucha gente de los medios locales de Piura que sabían qué negocio se movía, ¿no? Y que usaba la pota como un pretexto para esconder el tráfico de la cocaína, hasta que cayó, ¿no? ¿Cómo es posible que las Fuerzas Armadas, en particular el comandante general del ejército, a través de los servicios de inteligencia que él debería tener, no saber en qué actividades se encontraba, ¿no?, este empresario, que posteriormente el año 2007 fue hallado con 840 kilos de clorhidrato de cocaína? No es posible, pues, que se hagan negocios con alguien que no ha llevado por primera vez, no llevaba por primera vez cocaína, ¿no? Es posible que él haya sacado muchas veces a lo largo de la década, del inicio de la década, que fue una zona, digamos, los puertos norteños eran bastante utilizados para sacar por la vía marítima la cocaína, ¿no? Entonces, creo yo que el comandante general del ejército debería allanarse a una investigación, solamente por el hecho de reconocer ya que se reunió una sola vez, aunque sea en público, ¿no? Bueno, aunque el reporte señala que se había reunido en varias ocasiones, e incluso señala que es directamente para envíos de cargamentos de droga, en este caso de cocaína, ¿no? Yo creo que debería allanarse en lugar de pretender denunciar al ex embajador que está ahora en Colombia, y además, ¿qué le va a denunciar si el embajador se basa en testimonios que dan gente que está dentro de la misma institución militar? No le puede denunciar. Quiere denunciar al ex embajador norteamericano en el Perú, pero también quiere denunciar a las fuentes, a este XXX, que no se sabe quién es, porque ha dicho... hay que preguntarle al diplomático estadounidense qué fuentes militares le han dado esos datos, y anunció que va a ordenar una investigación para descubrir a los informantes. O sea que hay una amenaza directa a las personas que puedan haber informado a la embajada norteamericana. Es decir, ya está buscando callar a los informantes. O sea que es casi una admisión de culpa, digo yo, no sé. Sí, pues lamentablemente yo creo que esta vez al haber llegado este reporte al más alto nivel del ejército, en realidad, y sobre narcotráfico, es decir, envíos de cocaína, debería ser que el comandante federal más bien diga, me pongo a disposición de las autoridades para ser investigado. No puede ser que esto sea un asunto tan ligero, de declarar que es una infamia, de creer que estos son una serie de reportes que están llegando, sabe Dios por qué razón. Yo creo que es muy importante que no se reproduzca el escenario de los 80 y 90, en el que las Fuerzas Armadas o miembros de las Fuerzas Armadas, de las tres fuerzas, se involucraron con el narcotráfico. Sí, pues, ¿no? De acuerdo. No puede ser posible. Y ahora nuevamente se está dando esta misma situación, con el pretexto de luchar contra el terrorismo o narcoterrorismo, y no se combate el narcotráfico por mandato de ley, porque no tienen ellos para hacerlo, pero no se puede aprovechar esta situación, o no se puede permitir que bajo esta situación se den contactos con el narcotráfico. De acuerdo. ¿Sí? Jaime Antezana, muchas gracias por su participación.